Daniel, concretamente, una pelea imaginaria que nunca ocurrió, pero que los fanáticos la nombran día a día. ¿Pudo darse y de darse qué pudo ocurrir en un mano de piedra Durán contra Julio César Chávez? Mira, este es un ejercicio, un juego que a mí me sorprende cómo a la gente le gusta tanto jugarlo, porque es un juego que tiene definitivamente un final que no va a ser unánime, porque son peleas que no se dieron, que obviamente no se van a dar y que queda entonces a la especulación de uno. Pero yo comprendo que lo que se pretende con este juego es tratar de utilizando elementos fácticos reales, objetivos, en la época de cada uno, tratar de conjugarlos como para explorar como quien ensaya en un laboratorio y decir, wow, hubiera pasado esto. Pues Durán siempre estuvo más adelante de Chávez porque obviamente fue un boxeador que inició su carrera profesional mucho antes de Chávez. Además de eso, la primera categoría en la que Durán ganó un título del mundo fue la división de los pesos ligeros y como sabemos Chávez, el primer título que obtuvo fue el de los superplumas. Esta es una situación que hipotéticamente hubiera enfrentado a dos de los mejores boxeadores latinos que han existido. Para la gran mayoría de los entendidos, los dos primeros, uno y dos. Algunos ponen a Durán primero, otros ponen a Chávez primero, después por ahí cerca siempre va a estar Carlos Monzón, por ahí puede estar también Wilfredo Gómez, puede estar Kip Pambelé, etcétera, Salvador Sánchez, etcétera. Pero Durán tuvo su gran época en la división del peso ligero. En la división del peso ligero, Durán no solamente hizo 12 defensas del título, sino que unificó el título con Esteban de Jesús cuando solamente habían dos organismos para unificar, que eran el AMB y el CMB. Se salta las 140 libras, se la salta, por una razón que yo nunca comprendí, eh, y sube a los pesos welter en un periplo que le toca cumplir que hoy no es así. Si tú tienes un gran campeón de las 140 libras y él abandona el título, lo más probable es que la siguiente pelea sea con el campeón de las 47. Durán tuvo que dedicar casi 4 años, 8 combates en la división del peso welter para poder merecer la oportunidad de ganar, disputar el título ante Sugar Ray Leonard, el invicto campeón de los welter. Ese tal vez fue Entonces, el mayor error de su carrera. no, yo lo que pienso es que el apoderado de Roberto Durán en esa época, el industrial panameño ya fallecido, Carlos Veleta Almarán, le tenía un pánico enorme a Kid Pambelé de Colombia, que había noqueado en 2 ocasiones a su primer campeón mundial, o sea, el primer campeón que había hecho Carlos Veleta, Alfonso Peppermint Fraser. Tuve la oportunidad de conversar con don Carlos poco tiempo antes de su fallecimiento, hace algunos años ya, aprovechando la oportunidad que me dieron amigos muy cercanos a don Carlos Veleta. Y yo le pregunté a don Carlos, séame sincero, yo necesito que usted me diga la verdad, ¿por qué Durán no peleó con Pambelé? El señor Eleta era gago, yo no sé si tú llegaste a conocerlo alguna vez, pero él hablaba así gagueando, ¿no? Entonces decía, no, 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 esa pelea era muy dura para Roberto. Y entonces yo le decía, pero don Carlos, si esa era dura, ¿cómo usted firmó para pelear con Leonard? Con Sugar Ray Leonard, digo, con todo el respeto, yo soy admirador del boxeo colombiano, soy editor de BoxRec para Colombia, conozco muchísimo del boxeo colombiano, sé quién es Antonio Cervantes Reyes Kipambele y lo que él representó para el desarrollo deportivo en su conjunto del deporte en Colombia. Decía Tehuel Quesada, un gran cronista de boxeo colombiano, tú debes conocerlo. Pambelé nos enseñó a ganar a los colombianos. Después que ya Pambelé ganó, que se coronó campeón mundial, entonces ahí vino Rocky Valdés, Prudencio y Ay, Ricardo Cardona, Happy Lora, Sugar Baby Rock y todos los que vinieron después, a tal punto que ya Colombia tiene hoy día más campeones mundiales que los que ha tenido Panamá, a pesar de que el primer campeón de ellos se coronó acá. Pero volvamos a ubicarnos cronológicamente en un hipotético combate entre Roberto Durán y Julio César Chávez. La primera pregunta que uno se haría básica es, ¿en qué peso? ujú. Uno siempre piensa en el prime de cada uno. Cuando tú dices
¿Qué hubiera sido de Rocky Marciano contra Mike Tyson? Ok, Rocky Marciano en su momento ya el sólido campeón pesado y Tyson en su momento el sólido campeón pesado. Pero en el caso de Durán, eh, a mí se me ocurriría decir que la categoría que tienen en común es la del peso ligero, así que Exacto. tendría que circunscribirme a la categoría del peso ligero. Lo que Roberto Durán hizo desde 1972 hasta 1978 fue fabuloso. Por mucho tiempo fue un récord mundial de mayor cantidad de defensas del título ligero. Ese récord lo vino a romper Arthur Gregorian cuando fue campeón ligero de la OMB. El primero que había establecido un récord de defensas exitosas en los ligeros fue Joltin Joe Brown, que había hecho entre 10 y 11. Disculpa, pero no lo preciso bien en este momento. Cuando Durán vence a De Jesús en su defensa número 12, ahí establece un récord mundial. El invencible campeón mundial del peso ligero, definitivamente. Entonces, si nos vamos a esas estadísticas, tendríamos que decir, imaginar que es un choque de alarido, un choque en Las Vegas, por supuesto, no veo otro escenario. En Panamá impensable, en México poco probable, en Las Vegas con Roberto Durán, que tiene raíces mexicanas porque su padre era mexicano, así que uno se imagina una pelea de ensueño. Eh, ¿Qué te puedo decir, Bernardo? Pienso que Roberto Durán hubiese triunfado. De seguro mi opinión no le va a gustar a muchos mexicanos, pero ese es este juego. Al final nadie tiene razón ni nadie está equivocado. Daniel, digamos, si caemos en esa realidad inexistente, ¿no? En la fantasía de imaginar por qué hubiera ganado. Mi pregunta a ti es, digamos, básica y es concreta sobre lo que muchos historiadores del boxeo han dicho siempre, de que Durán nunca pareció más un mexicano que un panameño. Por aquello de los estilos, él no era elusivo, era un hombre agresivo, ¿no? Sí. Ahora, la agresividad de uno era superior la de Durán como para llevarse por delante en el peso ligero a Chávez, o crees que pudiera ser un choque de trenes donde difícil imaginar cuál somete a cuál? Sí, a pesar de que la escuela del boxeo panameño es identificada por lo que nosotros llamamos la fina esgrima, Uh -huh. el estilista Ismael Laguna, Enrique Pinder, Ernesto Marcel, incluso tuvimos un campeón mundial del peso mini mosca, el primero de la AMB, que se llamó Jaime Río, ya falleció hace un par de años, que desarrolló un estilo de boxeo que acá en Panamá se le conoce como el pai pai y no estoy. Ese es un estilo panameño, el pai pai y no estoy. O sea, la capacidad de conectar rápido y salir del área de riposta del adversario. Eso lo perfeccionó Jaime Río, un boxeador que tiene el honor de haber sido el primer campeón mundial de las 108 libras de la AMB, porque unos meses antes el CMB había creado la categoría y Franco Udela, aquel italiano que derrotó al Duende Martínez, es históricamente el primer campeón de la 108. Pero volvamos a Durán. Durán es reconocido por ser un hombre de una gran pegada y de un boxeo muy ofensivo y agresivo. Sin embargo, Roberto Durán logró desarrollar desde que se incorporó a su esquina la dupla estadounidense de Ryan Sell y Freddie Brown. Llegó a desarrollar una capacidad defensiva que pocos le reconocen a Roberto. Porque cuando uno dice Roberto Durán, uno piensa en el ponchador, en el hombre que hizo Exacto. trastabillar a Sugar Ray Leonard en el segundo asalto, en el hombre que derribó a Davey Moore, en el hombre que derribó a Iran Barkley en el asalto 11. Sí, ese es Durán, pero también fue un hombre con una capacidad defensiva muy buena. Y en la primera pelea con Leonard, eso sale a flote con el juego de cintura, con el juego de hombros, etcétera. Julio César Chávez, un genio de las combinaciones, el gancho de izquierda que prácticamente patentizó como una arma contundente, su capacidad para conectar, su capacidad para resistir, su capacidad para encarar. Es que eran dos corazones idénticos, Bernardo, dos corazones idénticos. Y cuando es dos estirpes similares. Y entonces cuando esas cosas ocurre, uno sabe que cualquiera de los dos puede ganar. Y al final, claro, la emoción de ser con Nacional lo lleva a uno
a confiar en la victoria de uno sobre el otro, pero hubiera sido La fantástico. parte mental, porque digamos siempre ha habido dudas por aquel no más, siempre quedó, generó dudas sobre, digamos, el equilibrio hasta el final de una guerra frente a un Chávez que aparentemente tenía, digamos, ese factor lo tenía muy estabilizado. ¿Crees que el factor mental podría ser desviar la balanza hacia el lado de Chávez o no? El no más es una cruz que muy pesada que ha estado cargando Roberto Durán desde noviembre de 1980. Quizás un poco superada por aquellas conquistas que tuvo ante Moore y ante Barkley. Si después del no más en el año 80 Roberto Durán se hubiera retirado, como muchos le pedían que se retirara, quizás, obviamente, no quizás, obviamente no fuera Roberto Durán que hoy tú y yo conocemos y que ponderamos como un gran ícono del boxeo mundial. Esa búsqueda de la redención, no lo puedo explicar de otra manera. Esa búsqueda de devolverle un poco a la afición panameña, quitarle un poco la vergüenza que se sufrió en aquella revancha con Lennart, le ha costado mucho a Roberto Durán. Y yo diría que es injusto, Bernardo, porque lo primero que aflora frente a una actuación como esa, cuando él dice sencillamente, no voy, y le dice al árbitro, Magaña era, ¿no? No voy, no más. Eh, Eso lo primero que uno interpreta es cobardía, temor, falta de valor, pero esos tres elementos no encajan con Roberto Durán. Roberto Durán no es un hombre cobarde. Roberto Durán no es un hombre flojo, como decimos acá en Panamá. Roberto Durán no es un hombre que abandona una pelea. Ese secreto, yo tengo mi especulación, tú tendrás la tuya, me imagino, Claro, pero es pero bueno saber que para Panamá es un secreto ese. sí, es un secreto porque la excusa que dio Roberto Durán es de muy poco peso, de que había comido a pocas horas antes de la pelea, no sé qué plato, que le había dado un dolor estomacal. Eh, Te voy a contar una anécdota. Cuando Roberto Durán fue a debutar como boxeador profesional, tendría como 16 años por ahí. Estaba pintando, matando un camarón, pintando un hotel. Y llega Plomo Espinosa, su primer entrenador, le dice, Roberto Durán, hay una pelea era como un martes, miércoles, la pelea era el sábado. Hay una pelea en Colón, pagan $25, gane, pierda o empate, dice Durán, $25. Pero si yo aquí gano $3 a la semana, vamos para allá y se va para Colón a debutar. Yo no sé si tú sabías esta historia. Cuando lo examinan, tenía una seca. Yo no sé si ustedes le llamarán igual. Seca es una protuberancia en el entrepiernas que te sale cuando tienes una infección que te produce una fiebre. El tener una seca, que es como un hinchazón en la entrepierna, ese es un indicativo de que tú tienes una infección. Hay que tratarlas con inyecciones, etcétera. Cuando el médico tantea al joven Durán y siente que tiene una seca, hijo, tú no puedes pelear. Tú debes estar ahorita mismo enfermo, te hay que inyectar. Y le dice Durán al médico, doctor, no me haga eso. Yo nunca he visto $25 juntos en mi vida. Esta es mi oportunidad. Y ese doctor le dio el base por bola, como decimos acá en Panamá, y ahí debuta Roberto Durán. Si se hubiera sido un poco estricto, de no puedes pelear, a lo mejor ese muchacho se iba desencantado y nunca hubiera existido Roberto Durán. Así que pelear enfermo, oye, Durán es otra cosa, es otro tipo de boxeador. Así que eso del calambre en el estómago, eso no se lo creyó nadie. Hay por supuesto que hay toda una serie de situaciones ahí que lo afectaron enormemente. Él se sintió traicionado por su apoderado Carlos Geleta porque la pelea de revancha con Lennart iba a ser en el primer trimestre de 1981. Y cuando Bob Arum viene a Panamá, yo ni soñaba con trabajar con Juan Carlos Tapia, pero la reunión fue en la oficina de mi jefe, de Juan Carlos Tapia. Juan Carlos me lo contó. Aquí estaba Bob. Juan Carlos representó a Bob Arum, todavía representa a Bob Arum en los derechos de sus peleas y son muy amigos, ¿no? Y con Carlos Veleta en su oficina. Allí se selló esa pelea sin que Roberto Durán tuviera el convencimiento de que iba a ser tan pronto, de que iba a ser en noviembre. Evidentemente él estaba muy subido de peso. Cuando Durán le ganó a Lena, yo tenía 19 años.
Eso fue en el año 80. Y yo recuerdo que Panamá vivió una especie de borrachera permanente. En Panamá todo era fiesta. Durán para aquí, Durán para allá, agasajo en la presidencia de la República, agasajo en la alcaldía, agasajo en la gobernación y a comer y a comer. Yo creo que Roberto Durán pudo haber llegado a pesar 190 libras o 195 libras, sin exagerarte, porque era un globo, era el hombre que todo el mundo llevaba a todos lados. Y cuando se aprueba la pelea, uno dice, pero él se sintió traicionado por el ETA, al punto, Bernardo, de que estuvieron distanciados por muchos años. Mucho tiempo después, nosotros en la Comisión de Boxeo Profesional de Panamá, siendo presidente el señor Alberto Guerra, logramos convocarlos a los dos en un restaurante aquí en la ciudad de Panamá y ahí se dieron un fuerte abrazo que yo tengo captado en fotografía, porque yo tengo que tomar esta foto donde ellos se dan un abrazo y donde Roberto Durán le dice a Carlos Veleta, yo te perdono viejo, me traicionaste, me jodiste, pero yo te perdono viejo. Y ahí, pues, ahí limaron sus asperezas, pero evidentemente, Roberto Durán no tenía la preparación que tenía que tener. Yo pienso que la frustración de ver que el cerebro le decía una cosa, pero el cuerpo no respondía de esa manera, con un Lennart que nunca dejó de entrenar desde que pasó la pelea, dio al traste con ese famoso nomás que ha sido la sombra permanente en la historia de Roberto.